Noticias 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos a revisar las informaciones acá en nuestro canal 24 horas después del debate constitucional que acabamos de presenciar. Y vamos a partir con una información que es muy preocupante y que a lo mejor usted también la ha visto quizás en su barrio, a lo mejor ha sido parte de las personas que han comprado, porque fíjese que entre el año 2021 y el 2022 los robos a camiones de medicamentos aumentaron un 400%, mientras que la incautación de fármacos creció 1000%. Parlamentarios van a ingresar mañana un proyecto para agravar las penas para quienes comercialicen medicamentos de manera ilegal. Queremos hablar sobre este tema del comercio ilegal de medicamentos de remedio y es por ello que nos acompaña acá en el estudio el director subrogante del ISP, el Instituto de Salud Pública, Heriberto García, que le damos las buenas tardes y la bienvenida, por supuesto, a nuestro canal 24 horas. Heriberto, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, Iván, ¿y tú? Igualmente, bien, también viendo primero la pregunta es la preocupación que hay en la autoridad por este hecho, cómo ha aumentado tanto el robo de medicamentos como la venta de fármacos de manera ilegal. ¿Cuál es el nivel de la gravedad que usted le asigna a este tema? Bueno, esto es bastante grave, porque lo que tenemos aquí presente es un aumento importante de lo que es el decomiso. Nosotros hemos decomisado más de 1000% de un año a otro, y hemos detectado que hay un robo de camiones mayor al 400%. Esto finalmente lleva a un desvío importante, ¿cierto?, a las ferias, y lo que es peor, que hemos detectado también farmacias que han vendido al por mayor a las personas naturales, y hemos detectado que esas personas naturales al final llevan estos medicamentos a las ferias libres, al metro, ¿cierto?, a las calles y también la venta de redes sociales. Perdón, farmacias vendiendo al por mayor a personas naturales, no a una empresa. No a una empresa. Hemos detectado... ¿En qué cantidad comienza ya a considerarse al por mayor? Lo que pasa es que hemos detectado cosas burdas, Iván, en el sentido de que, por ejemplo, una boleta de 2 millones de pesos de medicamentos variados. 10 cajas de paracetamol por acá, 20 cajas de losartán por acá, 30 cajas de quetiapina, tantas cajas de omeprazol. Entonces, claramente eso no va a una casa. No. Eso va claramente a que una persona toma eso y se va a vender a la feria. Y eso es lo que queremos sancionar fuertemente con el proyecto de ley que parlamentarios van a presentar mañana. Heriberto, en el actual marco legal, una farmacia, cualquiera, sea esta de cadena o de las independientes, ¿hay un tope de la venta que le pueden hacer a una persona natural? Yo puedo, por ejemplo, ir a comprar un medicamento que no tenga receta retenida y comprar porque quisiera. Ese monto que usted ha dado, 2 millones de pesos en remedio. Bueno, es que eso justamente es lo que hay que hacer, la distinción de la acción sanitaria que hace una farmacia, que obviamente si va a vender en base a lo que es el uso racional del medicamento, que le va a vender algo específico a una persona. Y ahí los químicos farmacéuticos tienen una función importante, justamente es controlar eso. Ahora, legalmente, nadie impide que una farmacia quizás venda esa cantidad. O sea, no hay dolo allí. Yo podría ir a la farmacia y decir, ¿sabe qué? Deme, no sé, ibuprofeno, deme aspirina, deme no sé qué, y gastar 2 millones de pesos. Alguien podría presumir que esto no es para consumo propio ni de la familia, pero yo después podría venderlo en una feria. Y justamente, y ahí está la labor del farmacéutico que debería de tener eso. Porque por algo hay un químico farmacéutico, pero no estaría obligado. Lo que vamos a poner acá, en este proyecto, lo que se propone es que esto sea sancionable penalmente, de tal manera que eso sea considerado un delito. ¿Por qué? Porque claramente hay un desvío del producto farmacéutico a las calles. Heriberto, disculpe, ¿y cuál sería el modelo de negocio ahí? Me parece un poco extraño porque evidentemente las personas que compran medicamentos en ferias libres y otros lugares que son ilegales en la calle, entre otras cosas, lo hacen por el precio, ¿no? Entonces, si yo como persona que soy intermediario en este caso, siguiendo el ejemplo que usted me da, compro un medicamento en una farmacia, ya lo compro al precio de mercado, no me lo están dando más barato porque compré por mayor. Y si yo después lo voy a revender, evidentemente querré obtener un lucro y por ende voy a cobrar un poco más de lo que incluso la farmacia ya cobra, sabiendo que en Chile los remedios son caros. Es que ahí está el tema. Acá hay una diferencia súper importante que hay que tener. Hay medicamentos que en la feria no valen más barato que en una farmacia. Ok. Y eso es una realidad. Y hay otros medicamentos que probablemente están más económicos, y ahí llama otra cosa la atención, que por ejemplo están vendiendo en estas farmacias que detectamos, 5 que ya cerramos, por cierto, que las clausuramos, están vendiendo menor al costo que realmente cuesta el medicamento. Ya. Lo que también llama la atención. Es decir, por ejemplo, un paracetamol podría costar, para precio-costo en una farmacia, 500 pesos. Ok. ¿Ya? Lo estaban vendiendo a 200. Y eso con entrega de boleta. Con entrega de boleta y todo. Por lo tanto, se
ve la sospecha, no podemos comprobarlo porque nosotros no somos policías, somos Instituto de Salud Pública, no somos policías, pero nos generó la sospecha de que detrás de esto hay claramente delito. Hay algo detrás, hay banda organizada, porque no puede ser que una farmacia haya vendido 2 millones de pesos, que esas farmacias no tengan ningún control de lo que están vendiendo, que haya una droguería que le venda más medicamentos a una farmacia, en un barrio, por ejemplo, a una farmacia le vendían más codeína que a otra farmacia. Y la codeína sabemos que también se utiliza para drogarse. Entonces, esas cosas nos empezaron a llamar la atención y nos empezamos a sentir un poco con los brazos atados como Instituto de Salud Pública para poder controlar esta situación con las fiscalizaciones. Y ahí es donde en el fondo nos reunimos entonces con parlamentarios para que ellos propusieran un proyecto de ley que trabajamos en conjunto. Heriberto, cuéntanos un poco, estas farmacias que fueron detectadas en este comercio que es sospechoso, podríamos decirlo de alguna manera, ¿son farmacias de cadena o son farmacias independientes? Son 5 farmacias independientes. Independientes, sí. Y ellos fueron clausurados de manera temporal, de manera permanente, reciben una multa. ¿A qué se expone una persona, una farmacia que hace? Se exponen a la multa, primero, al cierre. ¿Pero las multas son importantes? Sí, alrededor de 1.000 UTM se pueden, que son como 4.000 millones, puede ser una cosa así, 1.000 UTM. Ahí habría que... Le saco el cálculo a cuánto está la UTM. Son 1.000 UTM el costo máximo, pero también se ven ciertas sancionadas a que se les corta la autorización y nunca más pueden abrir una farmacia. No, ahí está el problema. Y eso también lo está proponiendo este nuevo proyecto, que decirle que la farmacia no puede volver a abrir. Ya, no es tan disuasiva la multa, pero bueno... Claro, por eso te decía, Iván. Son dos cosas. Uno, la multa, y lo otro es que la farmacia, en el fondo, queda clausurada y se le caduca el permiso que se le dio. Ya. Ahora, eso no obsta de que pueda volver a sacar otro permiso. Y ahí es donde también este proyecto de ley propone cortar esos permisos al menos por 3 años para que no puedan volver a abrir una farmacia. Ahora, si uno mira los datos son preocupantes, porque efectivamente cuando uno ve que el robo de camiones aumenta en un 400% el año 2022 en relación al año 2021, y que adicionalmente los decomisos de medicamentos vendidos de manera ilegal aumentan en un 1000%, es bastante obvio que estamos frente a algo muy parecido a lo que corresponde a el crimen organizado para robar camiones con remedios y que después estos terminen en las ferias o en la calle o siendo vendidos probablemente con alguna cadena, porque la gente cree que cuando le compra a un ambulante remedio es él en lo particular quien hace su negocio, y ya está bastante comprobado que en términos generales hay verdaderas mafias que están en la misma calle, 3, 4 hay mafias que se distribuyen en los barrios. Claro. ¿Hay crimen organizado detrás de esto? Probablemente. Es parte de lo que le hemos entregado nosotros en antecedente a la PDI, pero eso claramente es parte de las investigaciones que ha hecho PDI. Nosotros justamente estos entregados a PDI y entregados a Fiscalía, nos encontramos que el juez del juzgado de la Fiscalía Norte tomó la decisión de no avanzar esto como delito, y es por eso que insistimos que esto para nosotros sí es un delito y que hay que detenerlo de alguna manera. ¿Y qué argumentos da la justicia para no investigarlo como delito esto? Que considera que en el fondo no está específicamente el tráfico de estupefacientes psicotrópicos, que es la ley 20.000. Que ahí es conocido por todos como, ¿cierto?, la ley de drogas. Aunque sea codeína y otros medicamentos que efectivamente se usan para drogarse. Cuando es codeína, cuando es esprazolam, cuando es diazepam, cuando es fentermina, la considera delito, pero si no es eso, si es paracetamol, si es omeprazol, si es ibuprofeno, no lo considera. Pero ahí tenemos medicamentos que son mucho más complejos, por ejemplo, una ciclobenzaprina. Una ciclobenzaprina puede a una persona drogarla, hacerle perder conciencia y puede ser raptada, por ejemplo. Entonces, hay detalles súper importantes de medicamentos que pareciera que no fueran tan complejos, pero sí son complejos también. Ahora, Heriberto, dada la cantidad de presencia que hay de farmacias en términos generales en nuestro país, hay en algunos sectores donde incluso uno encuentra 2. Hay 5.000 farmacias en todo Chile. Ya, bueno, no vamos a decir que las farmacias son negocios difíciles de encontrar en el país. No, hay. Por supuesto, en regiones, en zonas más aisladas, va a ser más complicado, pero en términos generales, los grandes centros urbanos uno encuentra esquinas donde hay incluso 2 o 3 cadenas de farmacia que compiten directamente las de cadena. ¿Por qué se venden remedios de manera ilegal en las calles si no siempre incluso son más baratos que lo que se encuentra en la farmacia? Y además hoy día tenemos la bioequivalencia, en fin, y una serie de otras características que uno podría pensar que no es tan inconveniente hoy día como lo era hace algún tiempo comprar una farmacia. Pareciera ser que hay un tema, primero, de la sensación que existió de las farmacias en la colusión. Claro, la colusión. Y que generó en la gente una sensación de desconfianza hacia la farmacia. Y otra cosa también tiene que ver con las recetas.
muchas personas no quieren ir al médico, no quieren usar receta médica, no quieren en el fondo pasar por todos esos procesos y prefieren ir a lo mejor a hacerlo de manera fácil. Ahora, claramente eso al final le va a salir más caro, le va a salir más complicado y probablemente va a terminar tomando un tóxico, porque finalmente estos medicamentos cuando están a la intemperie, aquí hay medicamentos que encontrábamos debajo de goteras, o sea, claramente con toda la humedad y eso obviamente genera que estos medicamentos se deterioren y que presenten tóxicos. Ahí, por ejemplo, salía la Necesita quetapina. ciertas condiciones de almacenamiento, 25, no necesariamente refrigeración. Ni 25, cadena de frío, 30 grados, una pero estar humedad, expuesto al aire libre. hasta 50%, 60%. Ahí aparecía, por ejemplo, la quetiapina, como uno de los medicamentos que hemos incautado harto. Ese es un medicamento que, por ejemplo, hemos visto que en la preparación de droga, de cocaína, que también nos llega al Instituto de Salud Pública, la cocaína de más legalidad viene con quetiapina. Entonces, es súper... Para aumentar la cantidad. Para aumentar la acción, ¿cierto?, o sea, psicotrópica. perdón, disculpe, ¿se podrían estar incluso utilizando estos medicamentos ya en la comisión de otros delitos, en el narcotráfico directamente? Así es. Y por eso nos preocupa esto. En otros países esto se ha disparado tanto que entra la falsificación de medicamentos. Y la falsificación de medicamentos, aquí nosotros presentamos algunas falsificaciones nomás, pero la falsificación de medicamentos, hay personas que, por ejemplo, en Argentina, ocupando un Centis, que es un Centis falsificado, que solo tenía cafeína, le dio una hipertensión tan grave que cayó hospitalizada y con graves consecuencias. Entonces es súper delicado esto porque en la feria te pueden estar perdiendo cualquier cosa. ¿Y esa falsificación de medicamentos son productos que llegan del extranjero o también se está falsificando medicamentos acá como industria? Hoy día solo hemos detectado que han llegado del extranjero. No hemos detectado falsificaciones nacionales. Pero de esto a la falsificación nacional es un solo paso. Ahora, Heriberto, en el balance que hacen ustedes desde el ISP, ¿todavía los remedios siguen siendo caros en Chile? Hay un mercado de la farmacia que es altamente concentrado. Usted recordaba en el pasado, no muy distante, en el pasado reciente está el caso de las colusiones. ¿Hay una explicación razonable que uno le puede dar a la gente de por qué los remedios cuestan lo que cuestan en nuestro país? Bueno, hay un tema de cómo se manejan los medicamentos. Perdón, disculpe, que hay algunas personas que cuando se enfrentan a la necesidad de tener una enfermedad crónica, hay veces que hay gente que le conviene incluso ir a países como Uruguay o Argentina a comprar medicamentos. Exacto, y ahí es donde hay un trabajo que hay que hacer importante para mantener la bioequivalencia y que existan más productos bioequivalentes. Y el trabajo, en el fondo legislativo, que va a ser la Ley de Fármacos 2. Lo decía hoy día el senador en el punto de prensa. Una de las cosas importantes que decía el senador Castro es que la Ley de Fármacos 2 tiene que avanzar para que estén los medicamentos más económicos en las farmacias y así también la gente vaya más a las farmacias que a la feria y comprar. Pero está bien. ¿Por qué es más caro el medicamento aquí? ¿Porque los laboratorios son más caros? Hay dos porque razones los importantes. márgenes con los cuales se quedan las grandes cadenas de farmacia son muy altos? ¿Porque es un mercado altamente concentrado? ¿Porque hay poca participación a lo mejor de pequeñas farmacias? Antiguamente hay un cierto movimiento que ha hecho reverdecer quizás la farmacia independiente, pero hace décadas atrás el tema de las farmacias era mucho más diverso que hoy día. Hoy día tenemos una concentración altísima del mercado. Sí, hay dos razones. Hay tres cadenas que prácticamente tienen, corríjame, cerca del 80% de la participación. Ya, es que eso también es importante aclararlo. El 80% de participación en términos de unidades, pero no de precio, y de precio hoy día se está comprando más en farmacia independiente. De hecho, las farmacias independientes hoy día bordean sobre el 70% de farmacias son independientes en Chile, de estas 5.000 que te comentaba. Pero mira, una cosa importante que hay que decir son dos, en términos de por qué los precios de los medicamentos son caros en Chile. Uno, porque tenemos que potenciar más la bioequivalencia. Hoy día tenemos pocos productos bioequivalentes porque hay poca bioequivalencia. Claro, entonces en el fondo tenemos... ¿En gama de remedios? En gama de remedios. Okay. Tenemos ciertos medicamentos más sofisticados, muy innovadores y a precio muy alto. No así los productos bioequivalentes y genéricos. Pero los productos bioequivalentes y genéricos, en el nivel que están dentro de la lógica más bien de los medicamentos demasiado de uso común, no tan específicos. Por ejemplo, los medicamentos para el cáncer o medicamentos para diabetes más complejas, probablemente requieren usar medicamentos más innovadores y esos medicamentos son caros en Chile. Y por lo tanto hay que ver cómo esos medicamentos innovadores le vamos sacando más bioequivalencia. Y en el caso de los productos biológicos se le llama biosimilitud, ¿cierto? Ya, eso es lo primero, tener más alternativas farmacéuticas a los productos caros. Y lo segundo, complejo, tiene que ver con la concentración. Efectivamente, el hecho que exista solamente la venta en farmacias también va generando la poca competencia. Y hay algunos medicamentos que probablemente requieren estar en otros lugares, pero también con ¿Supermercados, por ejemplo? Pero con una supervisión adecuada.
Y eso es importante que ¿Y también eso quede por claro. qué no ha avanzado? Probablemente... Perdón, para las personas que han tenido la oportunidad de viajar, hay países donde usted va en su mercado y compra los remedios que no son tan complejos, en fin, y los compra en una góndola de supermercado, los saca y los lleva a la caja. Bueno, probablemente por ciertos conflictos de interés que existen hoy día a propósito de cómo se quiere manejar el tema farmacéutico. Nosotros somos de la postura de que acá más que dónde se venda el medicamento es las condiciones en las que debe venderse. Y uno puede establecer muy bien las condiciones para vender en un supermercado. Y hoy día farmacias o supermercados. Y hoy día existen farmacias dentro de supermercados. Sí, por supuesto. Y aquí en Chile lo hemos autorizado como ICP. Hemos autorizado farmacias dentro de perfumerías, porque también creemos que en el fondo puede ir avanzando así. Y lo que restaría ahora, lo que habría que avanzar es en autorizar almacenes dentro de almacenes farmacéuticos, que es otro modelo de farmacia que está a cargo de un práctico en farmacia que tiene ciertos conocimientos de farmacia y que puede vender medicamentos OTC, es decir, medicamentos de venta libre, algunos antibióticos y algunos antihipertensivos. Y ahí vamos mejorando también el acceso a lugares, como usted bien decía, Iván, en lugares remotos de Chile, que está mucho más complejo llegar al medicamento. Ahora, Heriberto, dentro del robo de medicamentos y dentro también del decomiso de remedios que se han hecho, ¿cuáles son los que más se roban? ¿Cuáles son los que más se venden de manera irregular en las calles o en las ferias? Bueno, hemos visto que se ha robado más ciclobenzaprina, losartán, hemos visto ¿Son en Alapril. psicotrópicos eso? Losartán no, losartán es un antihipertensivo. Ya. Ahora, es el antihipertensivo que más se ocupa. Ya. Y aquí viene otra pregunta que uno debe hacerse y analizar en las políticas públicas. ¿Por qué la gente compra mucho losartán en circunstancias que es un medicamento GES que se entrega de manera gratuita en los consultorios? ¿Qué respuesta se da frente a eso? Que algo está pasando en el sistema. Falta de información, falta de stock. Varias cosas. Falta de O sea, información probablemente de la gente. comprar ese medicamento porque tiene cobertura GES y me lo deberían entregar. Lo que pasa es que ahí tienes que tener la consulta médica, ¿cierto?, en el consultorio. Tiene que generarse el acceso y tiene que darse también el acceso en el botiquín del consultorio. Y eso probablemente hay un tema ahí que resolver. Hay un tema que resolver también en materia... Porque ahí, efectivamente, yo tengo que pedir una hora, obtener la hora con el especialista. Y sabemos que en el sector público está muy complicado por la lista de espera. Incluso en el sector privado ya hay listas de espera. Pero también hay un tema importante. complejo en el sector privado, Iván. Perdona que te interrumpa. Sí, por eso digo, en el sector privado el también. sistema privado muy delicado que tiene que ver con el hecho de que los médicos en el sector privado muchas veces tampoco guían a los pacientes para que entiendan que es un tema GES. Por ejemplo, si uno se atiende en un ISAPRE, le dicen, bueno, pero mire, para que sea GES tiene que ir al consultorio, hospital o clínica que yo defino. Y no le dice. Y si no le dice, genera también otro problema. Entonces, hay un tema de sistema sistemático que tenemos que resolver, todos los que trabajamos en salud, para que esto sea más fluido, para que la gente no esté comprando cosas que debería obtener de manera gratuita. Heriberto, como autoridad regulatoria, ¿se está cumpliendo la ley Fármacos 1, la ley Fármacos 2, de tener bien exhibidos y tener disposición de bioequivalentes allí expuestos para que la gente los pueda elegir o no? La ley de fármacos 1, sí, se va viendo que se va cumpliendo cada vez más. Ahí mismo también hay una herramienta que estamos viendo también como proyecto de ley, que tengamos nosotros como ICP mayores facultades para revisar también ciertas situaciones de las facturas, para poder ver si efectivamente, porque la ley de fármacos 1, por ejemplo, tiene una enmienda, un artículo que dice que la farmacia solo puede comprar más barato si es que compra al por mayor en cantidades específicas y el laboratorio tiene la obligación de informar eso. Eso a nosotros se nos ha perdido un poco la trazabilidad porque no tenemos la facultad de ver facturas. Y ahora nosotros queremos tener esa facultad de ver facturas para poder ser mucho más... O sea, tienen que triangular ahí con el presupuesto interno. Exacto. Y eso también es importante que nosotros tengamos esa facultad. Son solo modificaciones. Hay una cuestión bien burocrática de no tener más capacidad de fiscalizadora. Parte de lo que estamos pidiendo en este nuevo proyecto de ley, que a propósito del comercio legal, también nos permite revisar el tema de las facturas para saber quién le está vendiendo a la farmacia, digamos, por sobre lo que le vende al resto de las farmacias para tomar medidas. Ahora, Heriberto, hay otras prácticas que no están del todo descartadas dentro de las malas prácticas que hay en el mercado. Una tiene que ver con la canela, no sé si todavía sigue existiendo, que ha sido ilegal, no debe existir. Que ha sido tan denunciada por la ciudadanía que incluso algunas personas que han participado en el rubro de la farmacia reconocen que efectivamente... Eso ya no debe existir. ¿Perdón? Eso ya no debe existir. Eso está, nunca debería haber existido, pero ahora por ley ya no debe existir. No hay forma por ley
que una farmacia tenga eso. El detectar por parte del ISP o de la Seremi y las regiones que una farmacia vendió con canela es sancionable. El estímulo que le dan para vender este un determinado estímulo producto. pasa a ser una sanción directa y un sumario sanitario a la farmacia. Ya, lo otro, ¿se está cumpliendo que las recetas que emiten los profesionales de salud en nuestro país tengan la bioequivalencia escrita o... Eso es ley de fármacos 2. Por eso le digo, o sigue todavía dando el laboratorio específico que uno ve después que en la consulta el médico tiene... Hay de todo. Tiene Hay de una cierta vinculación comercial y... Hay de todo. Hay médicos que sí lo hacen y otros médicos probablemente Pero no lo tienen la están obligación haciendo. legal de Pero la obligación legal la tendría con ley de fármacos 2. Por eso lo importante es avanzar también con esa ley. Ahora, ¿cuál es el volumen del mercado negro de los remedios en nuestro país? ¿Hay una estimación de eso? Porque No. por todo lo que usted nos está diciendo aquí, esto tiene 4 patas, tiene cola y ladra, parece ser perro, parece haber un mercado muy organizado de crimen organizado acá, de bandas que roban camiones, de personas que distribuyen vendedores ambulantes en las calles para vender remedios al margen del mercado. Da la impresión de que acá hay crimen organizado. ¿No hay una estimación de cuál es el volumen del mercado negro de los remedios en nuestro país? No tenemos esa estimación, pero lo que hemos visto en otros países es que las farmacias también la han ocupado algunos narcotraficantes como pantalla. Y por eso también se puso en la propuesta de ley que tenía que medirse eso y sancionar, no permitiendo a quien tiene delitos asociados al narcotráfico que puedan abrir una farmacia. Bueno, es parte de los antecedentes que han entregado ustedes hoy día cuando se hace también la presentación de este proyecto de ley. Robo de camiones ha subido 400%, el decomiso de venta de remedios ilegales 1000% en un solo año. Heriberto García, director subrogante del ISP, le queremos dar las gracias por haber estado junto a nosotros entregando una información tan relevante para la ciudadanía. Muy amable. Muchas gracias a ti.